Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Muy buen domingo para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Far West, una emisión hecha desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Programa 16 ya de Far West aquí por Radio High, un enorme gusto que nos damos todos los domingos para reflexionar, para pensar un poquito acerca de las cosas que están pasando en un mundo tan, pero tan convulsionado como el que estamos habitando en una semana, a 5 días ya de las elecciones que fueron un verdadero terremoto, un tsunami que sigue generando ondas expansivas en todo el mundo, que fueron las elecciones en los Estados Unidos, y obviamente vamos a estar reflexionando acerca de eso. Vamos a estar pensando algunas cosas que me parece que son importantes tener en cuenta, empezando por lo obvio, que es la magnitud del resultado. Vamos a tratar primero de poner en perspectiva el resultado. Estamos diciendo que Donald Trump no solo ganó las elecciones, sino que realmente arrasó de un modo que prácticamente muy pocas personas esperaban. Nosotros, el programa pasado, te contamos aquí que la proyección que podíamos hacer de los estudios de opinión pública, de la evolución de las encuestas, de incluso el escenario que mostraba el rechazo mayoritario de los estadounidenses hacia el rumbo del país y hacia el gobierno de Biden, mostraban que había un favoritismo por Donald Trump. Que a pesar de la paridad, había un favoritismo por Donald Trump, y lo dijimos aquí en Far West. Lo que sucede es que era difícil igual imaginar que ese favoritismo se pudiera manifestar con una ventaja tan importante. ¿A qué me refiero con una ventaja tan importante? Primero, que, como te contamos, aquí es un sistema de voto indirecto por colegio electoral. Bueno, en el colegio electoral la diferencia termina siendo de 312 a 226. Estamos diciendo prácticamente 90 votos electorales de distancia. Es más que la diferencia que le sacó Biden a Trump en 2020, hace 4 años, y es más que la diferencia que le sacó el propio Trump a Clinton. Pero no es solo eso. Estamos diciendo que había 7 estados que iban a ser los decisivos, los 7 estados que iban a terminar definiendo quién se llevaba más votos electorales, y en los 7 ganó Donald Trump. Pero no es solo eso. Nos estamos refiriendo a que logró ganar en estados en los que el propio Trump tampoco había podido ganar, por ejemplo en 2016, es decir, hizo una elección muy superior a la elección con la cual él había llegado por primera vez a la presidencia. Por ejemplo, en este caso es Nevada, uno de esos estados. Situaciones muy particulares. El éxito que tuvo entre los latinos es muy, muy significativo. Trump logró ganar entre los varones latinos. Es decir, cuando vos miras las encuestas de boca de urna, entre aquellos que se identifican como ciudadanos estadounidenses de origen latino, de origen hispano, entre los varones, Trump sacó más votos que Kamala Harris. Entre las mujeres sacó más votos y una diferencia aún mayor Kamala Harris, y por eso en el promedio del voto hispano termina por encima Kamala Harris por una diferencia de aproximadamente 53 a 46.
Pero insisto, cuando lo dividís por género, incluso gana entre los varones Trump. Y esa diferencia de 53-46 es ridícula si tenemos en cuenta que hace 10, 20 años las diferencias entre los latinos entre demócratas y republicanos eran de 70-30. Incluso fueron diferencias muy grandes, de más de 20 puntos, hace 4 años cuando Biden le ganó a Donald Trump. Ahora, más allá de eso, también hay que sumar un triunfo muy claro en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, una mayoría de 2 o 3 senadores por lo menos que va a terminar obteniendo. En la Cámara de Representantes también la mayoría que la mantiene porque ya la tenía el Partido Republicano. Lo que va a implicar también regresar al poder con el aval de alguna manera que da una Corte Suprema que tiene una mayoría conservadora de 6-3, de los 9 miembros 6 son conservadores, 3 de ellos nombrados por Donald Trump en su primer gobierno, lo que significa además que va a poder gobernar ya habiendo pasado por la experiencia de gobierno anterior, con la experiencia que le da haber pasado por allí. Digo, son toda una serie de circunstancias muy impactantes que van a tener consecuencias sin duda duraderas en Estados Unidos y un impacto también en el mundo, que tienen que ver con que realmente hubo un golpe muy fuerte que dio Trump. Perdón, con un dato que estaba dejando pasar. Trump, en 2016, cuando se convierte en presidente, había sacado menos votos a nivel nacional que Hillary Clinton. Cerca de 2 millones de votos menos que Clinton. Bueno, este martes Trump logró superar a Kamala Harris por entre 4 millones y medio y 5 millones de votos. Va a terminar siendo seguramente 4 millones y medio de votos. Es decir, se impuso a nivel nacional en la cantidad de votos. Va a sacar una diferencia quizás hasta mayor que la que había sacado Biden contra Trump hace 4 años. Estamos diciendo que hacía 20 años que un candidato republicano en los Estados Unidos no se imponía en el voto popular, es decir, en la sumatoria total de votos a nivel país, independientemente de lo que pasa en el colegio electoral. Entonces, estamos hablando de un aval muy fuerte que le da la ciudadanía estadounidense a Trump. Con lo cual, lo que yo quiero hoy aquí plantear es por qué tanta gente creyó que esto no podía pasar. ¿Por qué tanta gente, vamos a utilizar la expresión que está de moda hoy, no la vio? Porque la verdad es que si uno analiza lo que fueron los discursos en los Estados Unidos de los principales analistas de los grandes medios de comunicación, de los que suelen desfilar por la prensa tradicional estadounidense, lo que uno ve primero a lo largo de los 4 años de Biden, cuando se hablaba de las distintas circunstancias que fue atravesando Donald Trump. El hecho de haber sido sometido a 2 juicios políticos, el segundo después de la bochornosa toma del Capitolio por parte de sus seguidores. Recordarán cuando prendieron incluso fuego el Congreso en un incidente que terminaron con oficiales muertos, una situación realmente desastrosa que se vivió allí en el Congreso. Cuando le hacen el segundo intento de juicio político con la idea, porque ya no era más presidente, con la idea de impedirle volver a ejercer cargos públicos, y no llegan a conseguir los votos necesarios los demócratas para ello, porque se necesita concretamente 2/3 del Senado para una condena, pero consiguen el voto de algunos senadores republicanos, lo cual es significativo en ese sentido. Ahora, cuando uno ve eso y uno empieza a ver también cómo la justicia fue imputándole distintos delitos, cómo hay uno de esos delitos que le imputaron que termina en una condena por haberle pagado $130,000 a una actriz porno, Stormy Daniels, para que no revelara en la campaña de 2016 que habían tenido una relación extramarital, en una condena que quizás es floja de papeles, en el sentido de que habría que ver, es un poco tirada de los pelos, porque en definitiva le imputaron en ese caso a Donald Trump haber vulnerado leyes electorales, porque se supone que esa plata interfirió en las elecciones de 2016 y que entonces no vulneraba las leyes electorales, pero además que había vulnerado leyes
vinculadas al secreto y al correcto uso y reporte de las finanzas empresarias, porque él había utilizado fondos de sus empresas que fueron para pagar los servicios legales de su abogado, que fue quien le terminó pagando a esta actriz porno para que no hablara de su relación, con lo cual fue de alguna manera esto visto como un gasto de campaña, pero además como una malversación de alguna manera de fondos empresariales o un registro inadecuado de cuentas empresariales. Y esto es lo que en definitiva terminó en una condena, en realidad en una declaración de culpabilidad, porque la condena todavía no la conocemos, porque el juez la pospuso en la medida en que vio que Trump podía volver a ser presidente, y nos vamos a enterar ya con Trump presidente cuál es la condena que recibe por este delito por el que fue encontrado culpable. Pero más allá de eso, eso ha llevado a que muchos titulares de medios estadounidenses estén diciendo hoy, de medios obviamente anti-Trump y partidarios del Partido Demócrata, estén diciendo, bueno, ha ganado por primera vez en la historia un presidente condenado, un presidente que es un delincuente, en el sentido de que, bueno, cometió un delito. Ahora, al mismo tiempo, una serie de causas e investigaciones judiciales por haber tratado de desconocer el resultado de las elecciones, por haber tratado por haber presionado en una conversación que realmente es insólita y obscena, uno debería decir, haber presionado a las autoridades de un estado, que es el estado de Georgia, para que en 2016 hicieran de alguna manera algún tipo de maniobra con el conteo de votos para que él terminara quedándose con el triunfo en ese estado y que entonces poder sumar más votos en el colegio electoral. Otra causa por haberse llevado documentación clasificada que fue encontrada en los baños y en distintos lugares de su residencia en Mar-a-Lago, Florida. Justamente documentación que aparentemente tenía información sensible y que él se llevó de la Casa Blanca. Digo, 3 causas judiciales que se abrieron. Bueno, por cierto te cuento, esas causas judiciales ya habían quedado casi en un limbo antes de estas elecciones, cuando la Corte Suprema estableció un criterio que es que esencialmente los presidentes deben ser considerados inmunes por prácticamente todo lo que hagan durante la presidencia, lo cual dejó en una situación de mucha fragilidad estas causas, a pesar de lo cual el fiscal del estado, elegido directamente por el fiscal general de la nación, Merrick Garland, que es en Estados Unidos el fiscal general, es al mismo tiempo ministro de Justicia, que decidió claramente impulsar estas investigaciones. Trump dice, para interferir en la campaña electoral, la realidad es que ahora, con Trump ya presidente electo, esas causas judiciales van a ser cerradas todas, porque la propia Fiscalía General va a terminar desistiendo, porque hay básicamente una regla no escrita por la cual no se investiga y no se procesa a un presidente en ejercicio, que es el caso de Trump, por lo cual en definitiva él va a terminar con todas esas causas caídas, y lo único que quedará pendiente es entonces la condena que te decía antes por el caso de Nueva York. Pero más allá de eso, lo que es, insisto, muy impactante y muy impresionante es cómo, si uno ve la prensa tradicional, si uno ve el funcionamiento del establishment, el discurso dominante en estos 4 años fue: no es posible que una persona con esos antecedentes pueda volver a ser presidente. Trump está perdido. No es posible que una persona que haya sido condenada sea presidente. No es posible que una persona que haya participado o avalado de alguna forma grupos violentos que irrumpieron en el Capitolio pueda ser presidente. Y lo dijeron también durante la campaña. No es posible que una persona que lleva a un comediante a un acto de campaña en el cual el comediante dice que Puerto Rico es una isla flotando en basura, que esa persona pueda ganar una elección. No hay forma. Y sin embargo, no solo la ganó, sino que arrasó. Y entonces la pregunta es: ¿y por qué no se dieron cuenta de que esto podía pasar? Porque la realidad es que hay muchas evidencias sobre la mesa
de que esto efectivamente podía pasar. Por eso me parece importante entender en qué está fallando hoy, como lo hacemos habitualmente aquí, en qué está fallando hoy la mirada de los principales analistas de opinión pública, la mirada de los principales formadores de opinión pública, de lo que es un poco el establishment y la elite cultural en Occidente, que mira el mundo con sus propios ojos sin darse cuenta de que los ojos de la mayoría de la población no son los suyos, que las prioridades y los intereses y las miradas de la mayoría de la población no son los suyos. Eso me parece central para entender este fenómeno que se está viviendo en los Estados Unidos, porque en definitiva lo que vimos en estas elecciones es que, bueno, una vez más, lo que termina primando es la economía. Lo que termina primando es cuáles son las condiciones reales de vida que enfrentan las personas en su realidad. Y el voto termina estando condicionado por eso. Entonces, la realidad es que si hubo un voto tan claro a favor de Trump, es porque hubo un voto muy claro en contra del gobierno y de la administración demócrata. Y eso era esperable. ¿Por qué era esperable? Porque todas las encuestas marcaban que para más del 60% de la población estadounidense el gobierno era muy malo y el país estaba yendo a un rumbo equivocado. ¿Por qué? Bueno, porque la gran mayoría de los estadounidenses sintieron en los últimos 4 años, por lo menos en parte de esos 4 años, un deterioro en sus condiciones de vida. ¿Cómo? Bueno, principalmente a partir de que los salarios crecieron menos que la inflación. Por lo menos en los primeros 2 años de Biden, los salarios estuvieron por debajo de la inflación. Eso se empezó a recuperar recién en el último año. Eso, sumado a que producto de la suba de tasa de interés, creció el costo de las hipotecas y por lo tanto fue mucho más difícil comprarse una casa, que al mismo tiempo creció el precio de los alquileres, entonces fue mucho más difícil alquilar en una buena casa. Y que combinado a todo eso, hubo una crisis migratoria muy fuerte con entre 4 y 5 millones de personas ingresando ilegalmente a los Estados Unidos, generando en muchos casos una crisis y una tensión en muchos lugares que para mucha gente fue muy angustiante. Y podríamos aquí dar varios ejemplos de esta situación, pero digo, la ciudad de Nueva York, por caso, llegó a tener en un momento más de 100.000 refugiados migrantes que estaban repartidos en hoteles que tenía que pagar la ciudad de Nueva York, en refugios que estaban colapsados, en clubes y en la calle en muchos casos. Eso que la verdad es que es injusto plantear que es xenófobo, por ejemplo, un ciudadano de Nueva York que de repente se siente incómodo ante esa presencia masiva de migrantes que de repente están durmiendo en la calle o que de repente están consumiendo recursos, por ejemplo, del sistema de salud o del sistema educativo. ¿Eso es xenofobia realmente? Por supuesto que hay además xenofobia en Estados Unidos como la hay en otros lugares. Pero que te moleste eso y que pretendas que haya un control migratorio más estricto, ¿te vuelve xenófobo? ¿En serio es así? Sin embargo, así es como es planteado desde el discurso del establishment político, del establishment cultural. Es planteado, insisto, como casos de xenofobia. Entonces, lo que me parece que queda en evidencia en esta elección en los Estados Unidos es una vez más la disociación extraordinaria que hay entre las élites culturales y el resto de la población. Unas élites culturales que subestiman a la gente, que subestiman al votante medio, que le quieren decir a los latinos, por ejemplo, porque no es que hablan a los académicos latinos, que por supuesto hay muchos, o a los empresarios latinos. Le hablan a los empleados de comercio latinos, que están en muchos casos en la escala más baja del poder adquisitivo estadounidense. Le hablan también a los empleados negros, por ejemplo, y les dicen, bueno, ¿cómo van a votar a un racista y xenófobo? No pueden votar a un racista y xenófobo, creyendo que ellos interpretan mejor, creyendo que ellos, desde las universidades o desde los medios de comunicación, interpretan mejor que los
propios latinos o los propios negros afroamericanos la realidad de lo que les toca vivir. Y lo cierto es que la realidad para muchos de ellos es: sí, la verdad quizás no me gustan los discursos de Trump. Sí, la verdad es que Trump en muchas cosas me parece que es peligroso, que es demasiado agresivo. Pero a fin de cuentas yo lo que estoy viendo es que en los 4 años que gobernó Trump el salario real mío creció. No mucho, pero un poquito había crecido. Y en estos últimos 4 años estoy, en el mejor de los casos ahora, quizás empatando como estaba hace 4 años, y en muchos casos sigo por debajo. Y la verdad es que la situación en la frontera estaba un poquito más tranquila en los 4 años de Trump. Y aparte Trump por lo menos está diciendo que va a estar más tranquila. ¿Por qué entonces yo tendría que votar por una alternativa, en este caso, que como la de Kamala Harris pretendía prorrogar el gobierno de Biden o continuar muchas de las políticas del gobierno de Biden, cuando la sensación que yo tengo es que no estoy contento con eso que pasó? La verdad es que yo puedo votar por Trump aunque no me gusten muchas de las cosas que dice Trump. Es muy de sentido común pensarlo así, y es muy de sentido común entender que las personas tienen una racionalidad propia para tomar ese tipo de decisiones, y que no se dejan guiar por los criterios que tienen los analistas desde, insisto, la cúspide y desde la élite, donde lo que terminamos viendo en muchos casos es que terminan defendiendo sus propios intereses. Es decir, que al emitir sus juicios sobre la situación política, lo que acaban haciendo es plantear, bueno, como a mí, como académico, periodista de la élite cultural de California o Nueva York, lo que me preocupa es que haya una agenda de género inclusiva, que se discuta fuertemente las formas de emplear el aborto, de que se discuta el acceso a las drogas legalizadas y toda una serie de demandas que pueden ser totalmente legítimas, pero que no son las demandas de la mayoría. ¿Pero por qué no son las demandas de la mayoría? Y porque las demandas de la mayoría son siempre las mismas. La demanda de la mayoría son siempre: quiero llegar a fin de mes, poder tener una buena escuela para mis hijos, poder tener mínimamente un acceso a condiciones de consumo razonables, poder aspirar a tener algún momento de recreación el fin de semana y, si es posible, irme de vacaciones, aunque sea una vez al año, a algún lugar más o menos lindo dentro de mi país. Esas son las aspiraciones. Quienes pueden plantear toda una serie de reivindicaciones que no tienen nada que ver con la existencia cotidiana son solamente los miembros de la élite. Ahora, esa élite quiere imponerle su propia agenda al resto de la población. Por eso terminan dándose de bruces como se han dado al ver los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Y por eso les cuesta tanto ver que eso está pasando y siguen creyendo que las categorías con las cuales analiza la gente o analiza la mayor parte de la población son y deben ser las suyas, y con lo cual terminan a veces oscilando entre la incomprensión absoluta, que es lo que se está viendo hoy en muchos medios de comunicación de Estados Unidos, o la condena de las mayorías, planteando que en definitiva el problema es que en Estados Unidos son todos nazis, son todos xenófobos, cuando la realidad es un poquitito más compleja que eso, y lo que está pasando es que, bueno, mucha gente la está pasando mal. Y cuando la gente la está pasando mal, bueno, tiende a buscar soluciones en aquel que es más creíble para resolver esos problemas. ¿Y Trump por qué es más creíble para resolver? Primero, porque nos nombra. Dice, hay un problema con la economía, hay un problema con la inmigración. Segundo, porque gobernó, y en los 4 años en los que gobernó, esos problemas fueron de alguna manera tratados quizás un poco mejor o con más éxito, para ser más justo, que en los 4 años de Biden. No hay mucho más para agregar entonces. Esto desde ya no exculpa a Trump de todas las tendencias más peligrosas que tiene del discurso autoritario, de la violencia discursiva con la que irrumpe en la política, de las tendencias autoritarias, de que es alguien que no reconoció la derrota del 2020,
de que es alguien que no cree en el diálogo político, de que es alguien que tiene valores indiscutiblemente antiliberales y que por lo tanto es señal de una crisis política que está viviendo hoy Occidente. Ahora, el punto central aquí es que mientras no entendamos cuáles son los problemas de las mayorías y mientras no haya líderes con ideas verdaderamente democráticas en el sentido pleno de la palabra democráticas, es decir, que quieran representar a la mayoría sin imponerle sus propias agendas y que entiendan que, por ejemplo, si la mayoría quizás tiene ideas más conservadoras que ellos, puedan respetarlos, pero que al mismo tiempo propongan soluciones que atiendan a los problemas que tienen esas personas desde una perspectiva fuertemente democrática. Si eso no sucede y si quienes se asumen como el establishment liberal democrático siguen encerrados de alguna manera en el discurso de las universidades, de los grandes medios de comunicación y, insisto, de las élites culturales, bueno, lo que va a terminar pasando es que va a haber una grieta cada vez mayor entre la mayor parte de la población y las élites, y ese espacio y esa grieta y ese vacío y esa distancia va a seguir siendo llenada por personajes como Donald Trump, que con su discurso populista, con su estilo disruptivo, llaman más la atención, generan mayor representación en muchos casos y mayor afinidad porque dicen, o la gente siente, mucha gente siente que dicen las cosas como son, y que al mismo tiempo son, sin dudas, un peligro para la democracia. Nadie lo duda eso. Son un peligro para de alguna manera cierto orden racional. Pero de vuelta, mientras las élites políticas, mientras las élites culturales sigan encerradas en su propio frasco y sigan queriendo imponerle al resto sus propias agendas, bueno, la consecuencia va a ser muchos más años de Donald Trump y sobre todo muchos más versiones de Donald Trump en el resto del mundo. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y seguimos este domingo tratando de analizar esta noticia de impacto global que fue el triunfo de Donald Trump, la amplitud, pero sobre todo muchas cosas que se están viendo en la política de Estados Unidos que me parece que son representativas de las cosas que están pasando a nivel global mucho más allá del caso estadounidense. Y por eso para mí es un enorme gusto poder presentar a un amigo que nos va a ayudar a pensar, que es Gabriel Slavinsky. Él es consultor, analista político, especialista en campañas electorales, pero además es psicólogo, con lo cual me parece que puede aportarnos un montón. ¿Cómo estás, Gaby? Un gusto saludarte. Hola Darío, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, a ver, yo quiero presentarte primero el escenario de los titulares que había hace 4 años en Estados Unidos y que vos me expliques, a ver, qué es lo que está pasando detrás en función de lo siguiente. Uno veía hace 4 años y decía, bueno, Trump es un tipo que se convierte en un paria en la política estadounidense, porque un tipo que le hacen 2 juicios políticos, que se va perdiendo una elección sin reconocer el resultado, que se va en medio de escenas grotescas de gente asaltando el Capitolio, etcétera, y sobre todo un tipo que después tiene una condena penal y tiene un montón de causas judiciales. Hay toda una idea, en parte por lo menos de lo que uno podía ver como el establishment comunicacional, que dice, un tipo así necesariamente pierde una elección, queda descartado políticamente. 4 años después, Trump saca muchos más votos. En realidad, en términos absolutos, sacó un poquito menos de votos que en 2020, pero porque la participación había sido mucho mayor en general en 2020. Pero el punto es que saca mucho más votos que lo que había sacado en 2016, que es cuando gana originalmente la elección. ¿Qué está pasando ahí? ¿No importa ya para el votante medio hoy en un lugar normal del mundo si vos cometiste un delito, si vos desconocés los resultados, si vos te acusan de racista y misógino? Mirá, la decisión electoral
tiene muchos vericuetos que no parten de la racionalidad. Todo esto que vos me contaste, Darío, es espectacular para aquellos que están prestando atención y le dan todo un tinte de hiperracionalidad y argumentación a la decisión del voto. Y yo te aseguro de que es una más de tantas. Ahora, déjame que te diga otra cosa que me parece que es importante, central, antes de volver a la cuestión de la decisión de voto, que es central, ¿no? Es lo que serán los otros, la competencia. Mm, El fenómeno electoral es una competencia y como toda competencia hay una comparación. Boca, River, Racing en sus partidos trascendentales podrán decir, mirá lo mal que nos fue, cómo puede ser, o mirá con qué poco ganamos, porque la realidad es que los rivales juegan y mucho. Y la verdad es que, si querés, arrancamos por los otros. mm, Primero, que Biden deja, yo te diría, tres cosas fundamentales, ¿no? Pero la primera es que deja una economía que, si bien repuntó en el último tiempo, los años anteriores no había sido buena, realmente había sido mala, con récord de inflación en 40 años para Estados Unidos. Eso es una tragedia. La otra cuestión es que su imagen personal quedó muy deteriorada por ciertos rasgos de senilidad. Entonces vos me decís, escúchame, ¿cuáles son los dos temas más importantes que hay en una campaña electoral? La economía y las características personales del presidente. ¿Cómo está el gobierno demócrata en eso? Peor imposible. ¿Cómo terminó el gobierno de Biden en su aprobación? Cercano al 30%. No hay forma de que gane. Y luego va a un debate que realmente le va muy, muy, muy mal. Muy mal. Como histórico. Va a ser un debate histórico de lo mal que le fue, mm, no por los contenidos, sino por el estilo. Es reemplazado por Kamala Harris. Y uno diría, bueno, recuperó cierta inercia la campaña. Estaba yendo hacia un escándalo competitivo. Bien, eso me parece que explica muchísimo más todo el foco que podamos poner en por qué Trump y la decisión, porque querés que te diga algo, para un condenado, un disruptivo, alguien que asaltó el Capitolio, es mucho mejor que lo otro, sería la frase de los estadounidenses en este mm. sentido. Imagínate qué malos que son los otros. Está bien, está bueno. De Perones, ¿eh? No Sí, es que claro. nosotros seamos buenos, sino que los otros. Los que vinieron después de mí fueron tan malos que. eh, Ahora, eh, bien, me gusta. Pero voy a insistir un poquito más igual en este punto. Dale. ¿Esto fue siempre así? Esta No. idea de no me importa si este tipo es delincuente, lo que sea, si del otro lado hay un tipo que me maneja mal la economía y encima está senil, o hubo un corrimiento en la percepción que tiene el votante del político por el cual, no sé si cambió la percepción sobre la vara moral o si por ahí antes parecía que eran más honestos de lo que eran y hoy se notan mucho más, de alguna manera, todos los dobleces. No, me parece que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Las campañas son hiperveloces, emotivas, sobre todo emotivas y polarizadas, ¿no? En donde lo que se hacen, las estrategias de campaña, las tácticas electorales, terminan siendo de intención de agrupar un grupo de pertenencia, configurar una tribu. Y yo tengo conferencias en las que doy donde les explico que la tribu es más importante que cualquier otra cosa. Donald Trump tuvo una declaración muy que lo pinta de cuerpo entero, que dice, yo puedo salir a ametrallar gente por la Sí. Quinta Avenida y no voy a Mm, perder ni un solo voto. ¿Qué tenía claro? Que no importaba la racionalidad de las cosas. ¿Por qué hizo tasas con su foto de condenado? En los años 70 u 80, si uno era condenado había que ocultarlo, y Trump, mm, por el fenómeno del antisistema, de la antipolítica, del outsider, se muestra como un perseguido por el sistema. Eso es lo que está diciendo. Creo que, déjame que lo diga en palabras que quizás en algún americano se le agarre la cabeza, ¿no? Pero él es como la especie de la nueva política de un partido conservador republicano. Entonces, incluso el mismo partido republicano se espanta. Lo que mm. pasa es que como ganan, no dicen gran cosa. Pero la realidad es que Trump no es un candidato tradicional republicano. Por lo tanto, me parece que es un lector del nuevo tiempo, un lector de la nueva política en su velocidad, en su polarización, donde se necesitan púgiles que confronten, que se golpeen, porque la ciudadanía está predispuesta a ver valientes en escena, que se la juegan, que vienen de afuera, que no le importa tanto
la cuestión tanto de fondo de análisis, porque finalmente los seres humanos lo que queremos es tomarnos poco tiempo para tomar una decisión en todo sentido, pero en este caso electoral, por lo que te diría que Trump es más que nada una identidad consolidada de alguien que es un distinto, un provocador. Y no sé si la cuestión de la plataforma electoral sea lo más relevante en la racionalidad pura. Y te voy a dar un ejemplo para cerrar esto, Mm. que es muy significativo. Hace poquito estuve en Washington, hace un par de meses, y estábamos analizando la política en la campaña, plena campaña. Y, y nos tocó, por un tema laboral, analizar la plataforma electoral de Donald Trump, que Mm. tiene 3 páginas. 3 páginas. ¿Qué puede decir en 3 páginas sobre Mm. Estados Unidos? Decía, por ejemplo, Washington. Vamos a hacer de Washington la ciudad más linda del mundo. Quizás ya era, nosotros estábamos en Sí. Washington y nos mirábamos a los costados, y para argentinos, que éramos pocos ahí, éramos creo que 3 o 4, la verdad que Washington toda ordenadita, ¿viste? Lo que quiero decir es que la regla de la simplificación y que las decisiones políticas se toman con bajo nivel de profundidad tiene 100 años. No es que la inventaron ahora estos. Lo que pasa es que la simplificación de aquellos momentos era muy distinta a la simplificación de estos momentos, que es realmente veloz, de humor, de visceralidad, emocionalidad. Las campañas siempre fueron espectáculos. Lo que pasa es que ahora lo que cambió es el estilo de ese espectáculo. Ahora, me quiero quedar a vuelta acá en esto último que vos estás planteando. Esta idea de que, de que de alguna manera, en vez de presentar una plataforma ampulosa, que es un manual larguísimo, con un montón de cosas que al final de cuentas sabemos que no se terminan cumpliendo en muchos casos y que mucho de eso es bla bla, que se presentan también muchas veces y que seguramente habrá presentado el Partido Demócrata, que es un partido muy del establishment. Frente a eso, ¿no puede haber también un reconocimiento entonces del electorado de que hay algo, entre comillas, más genuino en Trump que no te vende que te está presentando una plataforma con todo el estudio y todo el análisis, sino que te dice, sí, vamos a hacer las cosas más lindas? Digo, ¿no termina primando cierta idea de que hay algo más auténtico que toda esa otra cosa tan armada de alguna manera que hay del lado de la política tradicional que en este caso representó Kamala Harris? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, lo que se le rescata al outsider, al que viene de afuera, al que no entiende los códigos políticos, es eso, que es genuino, que se muestra como es. Lo que pasa es que Trump ya es parte de un escenario muy importante en la teatralidad americana. Digamos, ya fue presidente y tiene un peso propio muy importante. Entonces no es que uno lo puede ver más o menos genuino porque ya lo viene conociendo, y me parece que Trump es un mensaje mucho más fuerte que la de su persona, Mm. es la de que sus políticas aplicadas, yo te escuchaba analizar en La Nación sobre Medio Oriente, Mm. qué implica solamente la figura de Trump habiendo ganado para Medio Oriente o para Rusia, para China, para Ucrania. Para la Argentina me parece un tema menor, pero también, pero es ya la figura. En la persona ya viene con un mensaje implícito. Entonces, me parece que ahí hay un juego de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, sí es lo genuino del que viene outsider, del que sabe interpretar, que han llegado nuevos vientos. Unos nuevos vientos que siempre soplaron, nada más que ahora son más intensos. Me parece que ahí hay algo que analizar muy fuerte. Y por el otro lado, de parte de los ciudadanos, ¿no? Ahí a mí me gusta siempre analizar la diferencia entre la emoción y la razón, que tanto se habla, pero ponerlo en estos términos. Nosotros somos seres emocionales que pensamos, Mm. no al revés. Seres emocionales que pensamos. En general, las personas, los políticos mucho más, piensan que somos seres racionales que a veces nos emocionamos. Un Mm. día lo discutí con Pichetto y se enojó al aire, porque Mm. yo le decía esto y él me decía, no, 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 prima la racionalidad. Le digo, no, en vos prima la racionalidad. En los seres humanos normales, y se enojó porque le decían los seres humanos normales. Lo tengo grabado, después googleenlo. Pero los seres somos seres emocionales que pensamos, que racionalizamos. De hecho, lo que hacemos es después racionalizar nuestras emociones.
¿Por qué Mm. hacemos eso? Porque nuestro ego no nos permite decir que somos seres emocionales, porque nos menospreciamos cuando somos emocionales. Cuando somos demasiado, ¿viste? Cuando dice, baja la emoción y analicemos. Sí, sí. En realidad somos emoción, pero nos mostramos, sobre todo para sobrevivir a nuestro ego, para mentirle a nuestro propio ego o a nuestro narcisismo de que somos racionales, pero en realidad somos principalmente emocionales que razonamos. ¿Por qué somos emocionales? Bueno, porque las emociones nos sirven para preservarnos, para sobrevivir. El hombre de las cavernas tenía miedo porque si no tenía miedo y activaba determinadas respuestas en base a esa emoción básica que le generaba la presencia de un tigre que lo podía matar, digamos, el miedo lo ayudaba a sobrevivir y así otras emociones. Lo que nos quedó de ese cerebro primitivo. Lo que quiero decir es que en la ecuación política, en la decisión política, nos mostramos como si tuviésemos un Mm. razonamiento, que analizamos plataformas y analizamos determinadas promesas o programas económicos o políticos de un candidato, de un partido, y en realidad es una gran mentira, una gran postura que nos ponemos a nosotros mismos para decir, mira, te digo la verdad, a mí me conviene que gane Trump porque mi principal idea es que se pacifique el Medio Oriente y que el grupo terrorista Hamas tenga un patrono de estancia como nunca tuvo, como tuvo en aquel momento. Y punto. Y después yo racionalizo que en realidad Mm. me parece que... Entonces, la conclusión, somos seres emocionales que pensamos y no al revés. Ahora, quiero interpelarte ahora por lo que frente a esta escena que vos estás describiendo le pasa a los observadores. Y acá estoy pensando en nosotros, los periodistas, los analistas, en los consultores también como vos, porque yo lo que siento es que coincido con esta visión que vos das de qué está pasando hoy con la política y con el comportamiento del voto. Ahora, lo que veo al mismo tiempo es, para utilizar una frase de esta época, que muchos no la ven. Cuando vos lees el mainstream de los medios de comunicación en Estados Unidos y veías, bueno, una nueva condena para Trump, y ellos estaban convencidos de que esas condenas o de que esos juicios y de esas evaluaciones negativas le iban a costar muchísimos votos a Donald Trump. Estaban realmente convencidos de esa idea. ¿Por qué te parece que hay tanto de lo que es, insisto, analistas, observadores muy reputados en muchos casos que no pueden darse cuenta de qué es lo que está pasando? Porque en general el análisis político y el periodismo, lo mismo que la política, sobre todo, se restringe al análisis racional. Porque vos me decís, ¿cómo Mm. deciden el círculo rojo político periodístico o que está más cercano a las cuestiones políticas cotidianas? Bueno, resuelve con un poco más racionalidad. ¿Por qué? Porque tiene más profundidad. Vos me decís, mira, ¿cómo resuelve su voto un Pablo Echarri? O del otro lado, no sé, un Miguel, no sé, algún político o cercano a la política. Bueno, porque tiene ciertos razonamientos, porque está muy cerca, porque interpreta la cuestión de la época. Entonces vos me decís, bueno, hay un porcentual que yo te diría que es minoritario, que cuanto el país es más grande, más pequeño es en cantidad de personas, pero que, no sé, 3 4 5 10%, poner el número que quieras, pero hay un pequeño Mm. porcentual que eso sí pone la racionalidad en primer plano e intenta imponérsela a otros Mm. a través de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. Algunos lo hacen por convicción, por compromiso con la verdad, por el periodismo o por intereses. Por supuesto, no podemos ser ingenuos, o por intereses. Ahora, ¿qué le pasa al otro 60 o al otro 90% de acuerdo a cómo lo interpretemos, si son independientes de un lado, del otro, si ya tienen decidido el voto, no lo tienen decidido, no importa, pero ¿qué le pasa a esa gente? Bueno, lo que pasa es que tiene una sensación. ¿Me está yendo bien o me está yendo mal? Más o menos. Con respecto, ponele que me va bien. Bueno, ahí voy a la segunda decisión, a la segunda instancia de decisión. Me va bien, pero ¿me banco a este o no me lo banco a este? Porque por más de que me vaya bien, igual no me lo banco. Yo, Menem, la Mm. tercera presidencia, no, me parece que está mal. O Cristina, la verdad que, o la verdad lo voy a matar a Massa porque tengo miedo, pero no, la verdad que después del gobierno de Alberto, por más de que mi ley me da miedo, prefiero arriesgarme, jugarme el pleno, pero a Massa no lo voto ni lo... Digo, hay dos, tres instancias, pero sobre sensaciones, nada de gran profundidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos ves el debate
Yo recuerdo haber estado en el programa de Novarecio el martes posterior al debate. Todo el lunes se dijo que Massa ganó. Yo nunca Sí, pensé que Massa había ganado ese sí. debate. Me siento en el programa y le digo, Massa fue, Milei cumplió los objetivos del debate. ¿Cómo? Claro, porque en realidad fue avasallado, abrumado y no se sacó. Le digo, Massa es el mejor político que hay, pero la discusión es política o no política. Y él Mm, fue derecho al infierno, claro, claro. porque dijo, yo soy el mejor de todo este grupo que ustedes condenan, soy el mejor. O sea, era el mejor de un grupo que se iba al infierno. Entonces, me parece que ese es el código estratégico que los consultores tenemos que leer. Y yo sé del lado de Milei, porque conozco gente que estaba ahí en esa campaña, que estaban enojados con la performance de él, que fue muy amarrete en su forma de exponer, pero él fue al empate, a conseguir el empate o a perder 2-0, porque sabía que llevaba 14 goles de ventaja. Mm. No se sacó, empató, terminó el debate, pasó el tiempo, ganó por 11. ¿Cómo se entiende que el debate ese lo haya perdido tan abrumadoramente y después ganó por 11 puntos la elección? Y es por esto que te estoy diciendo, porque en definitiva la cuestión económica, la cuestión ideológica, la cuestión moral, hay cosas que se juegan por afuera de lo que es técnicamente o argumentalmente correcto. Perfecto, perfecto. Ahora, quiero entonces ahora meterte en el tema de las campañas. A ver, ¿por qué, para qué sirven las campañas electorales? Y voy a profundizar un poquito con Voy esta a, idea. Porque, voy a obviamente, quinto año de publicidad y propaganda, Universidad del Salvador, hace 20 años daba esa clase. ¿por qué te lo ¿Para qué pregunto sirven las esto? campañas? Porque lo que uno ve es, y de lo que se desprende incluso de lo que vos estás diciendo, es, mirá, el gobierno de Biden para mucha gente fue malo. Para mucha gente fue malo el gobierno de Biden. Entonces la sensación es, ponele la candidatura que le quieras poner, ponele el dinero a la campaña que le quieras poner. La campaña de Kamala Harris triplicó aproximadamente a la campaña de Donald Trump en recursos, que no importa, porque en definitiva, si la gente está viendo que no le gusta cómo está la economía, no le gusta cómo va la situación y siente que empeoró, va a votarlo al otro. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, pero ¿y entonces para qué se gasta tanta plata en campaña? No, lo que pasa es que ahí está la primera pregunta que creo que le hiciste bien, ¿para qué sirven las campañas? Y en realidad las campañas sirven para dos cosas, para dentro de un diálogo político conectar y sintonizar. Una definición muy mía, De pero manual. es, yo tengo que Mm. conectar oferta con demanda y sintonizar en qué está. Cuando alguna de las dos cosas no sucede, por ejemplo, en Argentina hubo una enorme desconexión. Yo hablaba con, no sé, Hernán Lombardi en los pisos de la Nación, ahí al aire, y le decía, pero ustedes se están peleando igual que en lo del Frente de Todos, se pelean igual. Mm. Entonces, no, pero nosotros no somos oficialismo en este momento. Le digo, pero parecen lo mismo. Decís que van a ganar porque los otros son peores y hacen 20 goles en contra de todos los partidos, pero ustedes van a ganar. Claro, lo que no contemplábamos es que apareció uno por afuera, que fue una sorpresa, y después se agarraron la cabeza porque sabían que estaban perdidos, porque sabían todos los errores de sintonía y conexión en una campaña electoral. Mal la campaña. Con una campaña buena, Juntos por el Cambio ganaba la presidencia y no ganaba Milei. No, ¿cómo puede ser, Gabriel? Me van a insultar en 4 idiomas ahora en las redes. Es así. Juntos por el Cambio, con una campaña buena, coordinado, no sé cómo, Patricia a la provincia, Larreta a la presidencia, Vidal a la nación. No sé, me da igual, Patricia ordenadamente ganan. Pará. Te interrumpo porque para picarte un poquito. No Dale. estábamos diciendo que justamente un poco lo que se jugaba en ese debate Massa, Milei era Massa como el representante del peor de toda una clase que la gente ya empezaba a rechazar. ¿Mm? Digo, si Junto por el Cambio hacía una buena campaña, iban a ser los mejores dentro de ese mismo esquema que era rechazado por la ciudadanía, ¿o no? Está muy bien, pero ahí es donde jugamos los consultores en las etapas de la campaña. Hay etapas donde vos le pones el pie en la cabeza al discurso que no te conviene. Si vos te ordenás, te quedás callado y sos la alternativa normal, aparece un loco que dice barbaridades, vos que ya tenés la presidencia y los que están en el gobierno que la van a perder, que se hacen goles en contra. Digo, ese era el Mm, escenario que con una campaña orden, Juntos por el Cambio se la pasó peleándose durante un año, peleándose en público. mm. Es una de las situaciones más ridículas que te puedas imaginar, pero ridículas, porque se pelearon por una presidencia que perdieron. Entonces, vuelvo para atrás, para no, para volver a cómo se hace una campaña. Sintonía y conexión.
Vamos a la autocrítica de la campaña de Joe Biden. No le pudieron decir que no en el momento que le tenían que decir que no. Era muy simple. Entonces vos me decís, che, ¿jugaron todas las alternativas y la mayor capacidad del Partido Demócrata para ganar esa elección? No, no le pudieron decir que no al presidente. Si le hubiesen bajado y le hubiesen dicho que vaya Kamala, que vaya Obama, que vaya Michelle, se decía que Michelle ganaba, ¿te acordás? O Sí. sea, decían, Michelle Obama gana la elección. No, bueno, no es mi momento, no es para arriesgar, no, con Donald Trump no sé, no me parece, no tengo idea. Poné el equipo titular, hacé campaña como tenés que hacer, la autocrítica fuerte, libérate del peso muerto y no intentes redoblar una apuesta que está solamente pensado en que el otro es peor. Entonces vos me decís, ¿para qué sirven las campañas? Para hacer un análisis de qué es lo que conviene en el diálogo ciudadano para conectar y sintonizar. O sea, tu punto es, tenés un lastre fuertísimo que es el gobierno, digo, si el gobierno está mal evaluado por la gente o por la mayoría de la población, como en el caso del gobierno de Biden, pero vos creés que con una campaña que tome decisiones inteligentes, como por ejemplo esta que vos estás diciendo, de muy rápidamente desmarcar al candidato del gobierno, eso es reversible. Yo digo que las campañas tienen la función de diagnosticar y analizar las alternativas. Me imagino que los mega equipos del Partido Demócrata se habrán dado cuenta de que no podían bajar al que era presidente en ese momento. Y te quedás atado a esa decisión, para traerlo a Argentina y que sea más fácil. Massa, Cristina y Alberto no pudieron encontrarle la vuelta durante todo el gobierno y no le pudieron encontrar la vuelta a la campaña tampoco, pese a que la campaña fue absolutamente mejor que el gobierno, porque por lo menos Alberto y Cristina se quedaron callados para que Massa haga lo que le pareciera en la campaña. Pero lo que digo es, las campañas toman decisiones y las campañas que ganan son las que tienen mucha más flexibilidad de decisiones y pueden tomar la mejor decisión en base al bien común y a la tribu propia o al espacio político. Entonces, va de acuerdo a eso. El Partido Demócrata no pudo, el Frente de Todos no pudo, Juntos por el Cambio no lo logró. Milei sí, Milei en la campaña hizo lo que quiso. Es más, hasta se equivocó y se pudo revertir. En el momento entre las PASO y las generales, Bertie Venegas Lynch propuso romper relaciones con el Vaticano. Sí, sí. Lila Lemoine habló de la licencia por paternidad, de que podían no reconocer a sus hijos, una cosa de la paternidad. Y así no me acuerdo cuántas cosas. Y en realidad el candidato era Milei en su disrupción, hablando de economía. Cuando ajustaron eso, pudieron volver a la lógica. Pero digo, las campañas, sobre todo cuando hay una campaña muy mala del otro lado, por la razón que fuera, se nota mucho. En los lugares más pequeños se nota. Yo trabajo en clubes de fútbol, digo, hago campañas por todos lados. En los clubes de fútbol, cuando del otro lado no tenés una buena campaña y vos hacés campaña, sacás unas diferencias enormes, porque lo enganchás al otro en todos los típicos vericuetos que tiene la campaña, desde lo legal, desde lo periodístico, desde lo discursivo y desde los hechos. Entonces, las campañas funcionan muy bien para conectar y sintonizar oferta con demanda. Clarísimo. Gabriel Savitsky, un placer, como siempre, un amigo. Aparte, muchas gracias por este tiempo con Far West. Te mando un abrazo grande. Por favor, saludos para todos ahí en Radio. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. בתוך ביתי, כי את עזבת עינך איתי, כל כך קשה לי בלעדיי. כל השירים האפורים עכשיו אליי כה מדברים, כי
כאילו נכתבו עלייך. האהבה זורמת לי בדם כמו שמש לשמיים, שנינו לעולם כמו שיכור בלילות אחרייך, מסתובב ברחובות וכואב כל כך. הולך כבר לא שמעתי, עם חברים הלכתי, אל ביתך רוצה עכשיו לחזור. כמו רוח ים נסחפתי, אלייך רק ביקשתי, מאז לכתך קו האור. אור דולק בחלונך, בספסל אל מול ביתך, יושב שעות ומחכה לך. הזיכרונות בתוך ראשי, הבית בו היית שלי, עכשיו אני בכלל אורח. האהבה זורמת לי בדם כמו שמש לשמיים, שנינו לעולם כמו שיכור בלילות אחרייך, מסתובב ברחובות וכואב כל כך. קולך כבר לא שמעתי, עם חברים הלכתי, אל ביתך רוצה עכשיו לחזור. כמו רוח ים נסחפתי, אלייך רק ביקשתי, מאז לכתך קו האור. כמו שיכור ברחובות אחרייך, מסתובב ברחובות וכואב כל כך. קולך כבר לא שמעתי, עם חברים הלכתי, אל ביתך רוצה עכשיו לחזור. כמו שיכור ברחובות אחרייך, מסתובב ברחובות וכואב כל כך. קולך כבר לא שמעתי, עם חברים הלכתי, אל ביתך רוצה עכשיו לחזור. כמו רוח ים נסחפתי, אלייך רק ביקשתי, מאז לכתך קו האור. מאז לכתך קו האור. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y ya tenemos que empezar a despedirnos. Hasta acá llegamos con este programa en el que, como todos los que hacemos, tratamos de reflexionar, de pensar acerca de los grandes temas de nuestro tiempo. Hoy, obviamente, enfocado en el altísimo impacto global que ha generado las elecciones en los Estados Unidos. Ya lo saben, no nos vamos a cansar de repetirlo. Este programa es posible gracias al trabajo inclaudicable de la jefa, de Romina Boyadjian, la productora, coordinadora y mentora de este programa. Y también, por supuesto, gracias a ustedes por estar del otro lado, por escucharme y por tener ganas de seguir reflexionando juntos acerca del rumbo del mundo, aquí por Far West. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Acompañan este programa
Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar.